Bueno, y además se conoció también durante el fin de semana una nueva encuesta de la consultora Suban Córdoba y Asociados, el informe de julio del 2025, que fue titulado por la consultora como Amigos son los amigos, en la imagen están presentes cuando asumía con la banda presidencial Javier Milei junto a la vicepresidenta Victoria ¿Qué Villarruel. tiempistas? Sí, y que da algunos datos que son más que interesantes y que nosotros vamos a hablar con Paola Suban, que es analista política y directora justamente de la consultora Suban Córdoba y Asociados. Paola, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan acá desde Ushuaia. ¿Qué tal, Gonzalo, Carolina? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo Muy bien, tranquilo? gracias. Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, Bueno, gracias. tranquilo es una forma de Ahí va. decir Sí, 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 sí. en la Argentina de hoy, ¿no? es una montaña rusa. Sí, cierre de listas en provincia de Buenos Aires. Es una elección a nivel nacional muy importante, si bien siempre desde el interior renegamos un poco, ¿no? Con este porteñocentrismo de la política en la Argentina, pero bueno, la realidad es que marca un escenario para octubre que va a ser muy interesante de ver. Claro, tal cual. Sí, como que te da un poco el pulso, ¿no? La vibra de cómo va a ser de acá a octubre. Tal cual. Bueno, Paola, un poco hablando de eso también, ustedes, una cosa que siempre destacamos de Suban Córdoba es que tienen un monitoreo que es permanente y eso permite ir viendo evoluciones, no es una encuesta encargada de manera atemporal, así medio suelta, y que tal vez es una foto de un momento y nada más, sino que es un trabajo que hacen de manera sostenida todos los meses. Puede ser, yo ahora no tengo presente con respecto a las encuestas anteriores, pero ustedes han ido viendo un descenso en la aprobación de la gestión, porque hoy, según el resultado de la encuesta que ustedes presentaron, el 56,8% de los encuestados desaprueba la gestión del gobierno nacional. Sí, mira, el gobierno nacional tiene una tendencia bastante estable con la aprobación. Ujú. En julio del 2024, por ejemplo, tenía 54 de desaprobación y 44 de aprobación. Sí, Hoy, con algunos picos, idas y vueltas, subidas, bajadas, tiene 57 de desaprobación, es decir, 3 puntos más, nada más, y 43 de aprobación, es decir, un punto menos nada más de aprobación de lo que tenía en julio de hace un año exactamente, con sí. lo cual vemos que es bastante estable la aprobación que tiene el gobierno nacional. Por supuesto, con algunos picos de descenso, de subida, pero no se ha modificado en el término de un año. Y eso, en términos de una gestión de gobierno que lleva aproximadamente 18 meses, tener voy a ponerlo al revés, un casi 43% de aprobación, ¿es un número por el cual un gobernante tiene que sentirse satisfecho o son números que deberían llamarle la atención? Es un número consistente. A ver, voy a ir a un lugar común de los politólogos y politólogas. Es un tema complejo, porque es multicausal. Eh, Me parece que es un número consistente, la verdad, analizándolo en función, en el contexto, primero, de la cantidad de modificaciones, de políticas que ha implementado y que ha desimplementado, porque también ha desmantelado unas cuantas. Me Sí, parece un número consistente en el marco de una crisis con la salud, con el Hospital Garrahan, que no es nada más ni nada menos que un embate contra la salud pública general. Claro. Digo, esto tenemos que entenderlo de esta forma. Empieza por el Garrahan, Ah, mira. ¿no? Pero es un embate contra la salud pública, es un embate contra la educación pública, el tema de las universidades, que ya pasó un poco de la agenda mediática, pero el tema continúa.
Bueno, hay toda una serie de cuestiones que los argentinos y argentinas teníamos como consensos mayoritarios que queríamos proteger dentro de la visión que tenemos de la función que debe cumplir el Estado o no, que han sufrido un embate severo. Incluso muchos votantes de Javier Milei están en desacuerdo con esas políticas implementadas. Por lo tanto, mantener durante un año este nivel de aprobación que supera en un poquito lo que obtuvo en primera vuelta, Sí. un poquito o en mucho, digo, tiene casi 10 puntos más, a mí me parece un número consistente. Ujú. Y eso se condice también con la imagen que él tiene en la encuesta que ustedes presentaron, que hacen una comparativa más entre Victoria Villarruel, su vicepresidenta, que sabemos está todo muy roto ahí, con el presidente Javier Milei. Le cuento a la audiencia, la imagen de Javier Milei está en 57,5% negativa, 41,9% positiva, y hay bueno, un 0,6 que no sabe. Y en el caso de Villarruel es 55,3 negativa, 38,6 positiva y 6,2 que no sabe. Pero en el caso de Javier Milei, que es en definitiva la cabeza del Poder Ejecutivo, hay una relación bastante directa, por lo menos en los números es bastante similar a la aprobación o no de la gestión. Sí, prácticamente hacen espejo, y esto viene desde el comienzo de la gestión, pero déjenme decirles, no es raro, ¿no? En general, eh, con todas las gestiones sucede algo similar. Con la gestión de Alberto Fernández, su imagen iba en espejo con la aprobación de la gestión, salvo en gobiernos con una figura en el Ejecutivo eh, que es muy polémica o que tiene serios inconvenientes, pero con una muy buena gestión en la política pública, en general no sucede. Entonces van como muy de la mano la aprobación de la gestión y la imagen Claro, del Ejecutivo. claro. Bueno, recién decías que inclusive aún teniendo todo este apoyo y sostenido, ¿no?, hacia la figura de Javier Milei, los mismos votantes sentían que algunas decisiones no eran las correctas, y aún estando por ahí en contra o viéndolo la negatividad de esas cosas, lo seguían apoyando. Y tiene que ver un poco por ahí con esto que también estuvieron viendo respecto a estas encuestas, que tiene que ver con cómo se identifica usted, y decía anti-kirchnerista, no sabe, y kirchnerista, como que por ahí no es el apoyo a Javier Milei en sí, o sea, no se identifican como mileístas, sino anti-kirchneristas, que dio un 45,2%, los que dijeron ser kirchneristas un 34,3%, y no sabe un 20,5%. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, fíjate que nosotros medimos porque en la ciencia política, en el estudio de estas cuestiones de identificación política, partidaria, ideológica, etcétera, siempre decimos que la gente vota en función de clivajes, ¿no? Y hasta la llegada de Javier Milei, los clivajes tenían que ver con una identidad eh, partidaria, tenían que ver con una identidad de clase social. Bueno, eso con el tiempo, no solo con la llegada de Javier Milei, pero con el tiempo y con un montón de eventos que se han ido sucediendo incluso a nivel mundial, esos clivajes han ido cambiando. Bueno, eh, con la llegada de Javier Milei se rompe ese clivaje kirchnerista, antikirchnerista,
Y aparece ya este clivaje mileísta, antimileísta. Nosotros lo hemos medido un poco también a lo largo del tiempo, ¿no? Para ir viendo cuál es la tendencia. Y la realidad es que más allá de la aprobación de gestión del presidente y de su imagen, que se han mantenido bastante estables, bueno, ha ido perdiendo identificación con la figura Milei. ¿Sí? A ver si lo puedo explicar de manera simple. Digo, en mayo de 2024, es decir, hace un poquito más de un año, el 48,6% decía que era antimileísta. Hoy, en julio del 2025, un año y un poquito después, el 53,6% se identifica como antimileísta. Es decir, que el mileísmo ha perdido 5 puntos de identificación partidaria. ¿Esto quiere decir que no lo van a votar? No. Quiere decir que dejan de identificarse con esa figura. Deja de haber una conexión emocional con el dirigente. Bien. ¿Sí? Deja de haber confianza, se rompe un vínculo. ¿Quiere decir que no lo van a votar? No, porque hay muchos otros factores, ¿no?, que tienen que ver con la decisión del voto. No, claro, aparte hay un 45,2% de antikirchneristas. Si tenemos que hacer así esa diferencia, son más los antimileístas, pero también si hay un 45 antikirchnerista, bueno. Que también tiene que ver con esa decisión del voto. Digo, el antikirchnerismo hace que muchas veces se vote a un dirigente como Javier Milei para no votar a la oposición, que es el kirchnerismo. Claro, la oferta electoral también juega más allá de las simpatías personales que uno pueda tener. Según lo que uno tenga para elegir, también toma decisiones para un lado o para el otro. Y vos podés no haber perdido la conexión emocional con Javier Milei, pero si los que se presentan enfrente no te gustan, te caen mal, bueno, tal vez terminás votando por él igual. Digamos, son decisiones que toman los electores a la hora de ir a la urna. Claro, convengamos que hay una crisis de representación en la oposición al oficialismo. Es muy fuerte, ¿no? No hay un liderazgo claro. Claro. Paola, bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, te agradecemos además siempre la amabilidad de atendernos cada vez que ustedes emiten alguna encuesta, poder conversar con nosotros y ayudarnos a entender también el panorama que suele ser siempre bastante complejo. Muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Un beso. Paola Suban, una de las titulares de Suban Córdoba y Asociados, hablando con nosotros respecto de esta encuesta del mes de julio del 2025.